¿Es esto moe? ¿O esto? Tal vez esto. Definir lo moe, como ven, sigue siendo una tarea tediosa, puesto que es un concepto intangible que se manifiesta a través de la balanza involuntaria de la que formamos parte. Pero incluso entre nuestra casita del árbol, una comunidad aparentemente cerrada y hermética, la discusión está siempre a flor de piel. Hay quienes dicen, por poner un ejemplo, que lo moe viene solamente del surgimiento de una emoción afectiva, proteccionista y generalmente de buenas intenciones, en la medida de lo posible, claro, como hay también quienes no toleran la versión anterior y la amplían para incluir también al simple surgimiento de un estímulo en quien aprecia la cuestión en materia, incluso si esos estímulos conllevan acciones no muy loables, como la incitación sexual o la violencia. Pero entre ambos bandos ya se está aceptando de que lo moe radica en el público, dejando de lado sin quererlo a la obra como entidad independiente. ¿Pero es esto cierto? ¿Dónde radica lo moe? ¿Quién define lo moe? ¿El autor? ¿La obra? ¿El espectador, quizá? Bien, vayamos paso a paso, dejando de lado los posibles orígenes e implicaciones de la palabra moe, cuya consulta no obstante nos es necesaria. Queda mucho que discernir en este asunto, por lo que abarcarlo de esquina a esquina es un imposible. Además de que la visión a continuación está naturalmente sesgada por una no muy cómoda vida de occidental del tercer mundo. Verán, esclarecer la línea de lo moe es trabajar con un contexto u otro. Dependiendo del mismo, moe vendrá a ser un adjetivo, un verbo y hasta un sustantivo. Pero entre estas categorías gramaticales hay un estrecho vínculo, un denominador común, un elemento factorizable, la interrelación entre las partes. El autor se manifiesta siempre a través de su obra y es esta última quien habla y transmite la intención primaria, la interpretación correcta, a un espectador todavía ignorante de lo que va a recibir. Sin embargo, la interpretación del receptor no suele ser siempre la misma que la del emisor, pues este sigue siendo más un elemento autónomo que la parte de un gran engranaje. Entonces, ¿dónde radica lo moe? ¿Cómo ha cambiado en cada parte del proceso comunicacional? ¿Existe entre dichas partes un factor común? Colocarnos en el esquema facilitará la búsqueda de respuestas. Para ello debemos de darle un sitio correcto a cada parte de este mecanismo. Así, el moe, visto de manera unilateral, radica pues en la obra, quien es el intermediario entre dos grandes elementos que probablemente nunca compartan espacio. Las obras, en forma de imágenes y sonidos, son las que delimitan el anhelado factor. Entonces, ¿es el moe algo objetivo que no necesita del juicio individual para seguir siendo moe? ¿O nace como fruto de la perspectiva del espectador? Démosle la vuelta al tablero, dándole énfasis a la bilateralidad. Podemos ver que la audiencia tiene en el sistema una reacción para con la obra, en algunos casos, una reacción para la obra en sí misma. ¿Qué respuesta es esta? Por supuesto, la respuesta moe. Pero no seamos tan flexibles con nosotros mismos. La audiencia en este caso prácticamente tiene nombre y apellido. A diferencia de en un anterior encuentro, ahora el límite de edad y demografía no servirán de excusas para encubrirnos. A grandes rasgos, son llamados a dar esta respuesta moe los adolescentes y jóvenes adultos, que pueden identificar conscientemente lo que ven y actuar en consecuencia. Y esa sensibilidad, bastante discutible, es fácil de determinar a ese rango de edad. Así es, me refiero pues al impulso sexual y la libido. No podemos olvidar hacia qué público quiere apelar la estética moe actual y por qué razones quiere hacerlo. Es vender o vender, un negocio que se sirve de la represión sexual a la que se someten los jóvenes japoneses dado su contexto cultural, donde la censura de miembros erógenos reales da lugar a la exageración y vulgaridad en medios como las monas animadas. En una sociedad como esa, el moe servirá como contrapeso de la realidad, idealizándola y otorgándole una nueva manera de ser vista, una manera estetizada. Podemos sacar nuestra carta boca abajo y citar como los aspirantes fatuos que somos a Sigmund Freud, ya que este nos trae a la mesa de la metapsicología y el meme análisis al concepto de pulsión.
Pulsión es, pecando de reduccionista, un impulso psicosomático necesario cuya única finalidad es ser descargado, ser satisfecho, y entre ellas las pulsiones sexuales. Otro ejemplo sería la sensación de sed, cuyo propósito es alertar al cuerpo de una necesidad. Dicho de otra manera, cuya finalidad es ser satisfecha sirviendo de aviso para el cuerpo. Las pulsiones son para Freud diferentes de los simples estímulos en tanto buscan apaciguar necesidades temporales, pero imprescindibles para la autoconservación. Sin importar el nombre que le demos, la mercadotecnia sabe de este tipo de reacciones y las aprovecha para ensalzar aquello que nos quiera ofrecer. Provoca nuestras pulsiones a través de la imagen, genera deseos insatisfechos y los utiliza para engancharnos a sus objetivos cambiarios. Las pulsiones son solo una forma de denominar al instinto humano, que difiere del instinto animal dada nuestra capacidad de abstracción. Puesto que somos humanos, podemos llegar a suprimir tales instintos hasta donde nos sea posible, o por el contrario, saciarlas de las formas más espantosas y bestiales. Moe, después de todo, proviene del vocablo moeru, proviene del arder de los aficionados, de una excitación que, tal y como la excitación misma, varía de significado según cómo lo tomemos y según cómo se dé. En ese sentido, la respuesta moe es una pulsión encausada, y las monas o sus derivados son objeto de dicha pulsión. Pero, ¿es esta pulsión solo de origen sexual? ¿O tiene su origen en otros instintos de autoconservación? 男とは母性を求める生き物。そして母性の象徴とは父に他ならない。故に巨乳こそが正しい男の性癖なのだ。青いな。何？確かに男は母性に惹かれる。しかし高校生ともなればむしろ母親をうざったいと思う。そうして親離れすると同時に成熟した男性としてある本能に目覚めるのが必然。ウヌは大事なことを一つ見落としておるわ。なんだ？一体なんだというのだそれは。それは性本能だよ。なんだって。男は少年から大人へと成長する中で新たに不正という名の本能に目覚めていく。故に父親として幼女を慈しむことこそ大人の男、紳士として当然の行為なのだ。Aún así, la pregunta sobre la esencia del moe se mantiene todavía sin esclarecer. No hemos escuchado, por ejemplo, sobre una cultura moe. ¿Qué hay del moe como fenómeno social? Aquí, la palabra ha transmutado a un adjetivo que encasilla y califica las respuestas colectivas en un paquete sociocultural. Es impresionante cómo con el tiempo se ha ido puliendo los gustos de determinados grupos humanos, a tal punto que ya se tiene un nombre para todo. Moecos, moetan, meganecos, nekomusume, bokuko. Prácticamente todas las formas de representación del moe tienen un nombre. Pareciera que todo se ha reducido a simples fetiches y estereotipos añadidos a un molde hueco, a un muñeco de plastilina al gusto del cliente. ¿Cómo hemos llegado a este punto del no retorno? Pues como todo, el moe en tanto fenómeno social tiene detrás un marco histórico, uno que comparte con la misma creación y difusión de la animación japonesa. Generalmente, se vincula al moe con la forma fisiológica de los personajes, más que con sus acciones, su personalidad u objetos de ambientación. Pero eso no quiere decir que estos últimos no puedan tener desde su concepción hasta su sublimación en nosotros un factor moe de por medio. Dicen que el apetito nace por la vista, y esto no será la excepción. Cuenta Hayao Miyazaki, el reconocido director de películas para combatir el insomnio, que alrededor de finales de los años 50 se enamoró de Bai Niang, personaje femenino de Hakuyaden, y que esto lo marcó tanto que por ello suele recurrir a incorporar una heroína femenina en todas sus obras, siendo muestra de cómo la animación ya le otorgaba cierta identidad moe a sus personajes, haciéndolos más llamativos y provocadores, aún sin saberlo. Sin embargo, no es hasta los años 70 que la industria comienza a fabricar productos moe con intencionalidad. Sus personajes femeninos comenzaban a ser más atractivas, con personalidades tan definidas que resultaban fáciles de etiquetar.
Los rasgos más característicos salían a flote y definían lo que la industria nos vende en este momento como moe. Existe la leyenda urbana de cómo la audiencia de Mobile Suit Gundam tomaba fotos de una de sus personajes más atractivas en la ducha, Sayla, que es todo un prototipo del moe de hoy. Los espectadores dejaban de lado las insinuaciones políticas de la serie y se decantaban por los personajes. O de cómo la incursión de las nuevas heroínas denominadas Mahou Shoujo o Magical Girls consiguió un resultado inesperado, pues a pesar de que en su momento parecían ser enfocadas exclusivamente para el entretenimiento de las niñas, logró de alguna manera hacer brotar a un público masculino no precisamente tan joven, que se vio seducido por la apariencia cute e inocente de las chicas mágicas. Nace entre estas leyendas, pues, lo que ahora llamamos el fenómeno otaku, que me niego a reconocer como subcultura, que es fruto de un consenso de respuestas individuales, compartidas sí, pero no iguales. Muestra de ello es lo fluctuante del moe, que varía según la región, el tiempo y sobre todo el nivel de exposición sometido al espectador. Si bien las bases de este fenómeno se asentaron en el siglo pasado, es la simple comparación con el ahora lo que delata el cambio de paradigma. Por muy superficial que fuese este fenómeno, está relacionado de una u otra forma a los cánones estéticos y al reflejo de una época. Por ello, a pesar de que sus raíces sean universales e inertes, el fruto de ello varía constantemente. A veces, para lograr visualizar algo, es mejor observar lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a lo moe? Lógico, lo no moe. No te me duermas todavía, que ya falta poco. Dado lo abstracto del concepto moe, plantear su antónimo puede resultarnos beneficioso. Si lo moe es un estímulo que puede llevar desde la simple ternura hasta la pulsión con una mente suprimida a través de la absurdización de la realidad, lo no moe será todo lo demás. Será la realidad cruda como tal, que no ofrece estímulos a quien no se alinee a su convivencia en sociedad. Es decir, que si lo moe es un adolescente de cabellos lacios y cuerpo estilizado, lo no moe es el gordo de al lado que aparentemente no conoce lo que es una ducha. Uno es más común que el otro y por lo tanto es menos sugerente para provocar una respuesta moe. Parece fácil de discernir, moe, no moe, pero ¿qué tal si tomamos un poco de ambos partidos? Si lo moe bordea lo idílico, lo ideal, lo divertido, lo no moe más radical se apega a lo natural, a lo real, a lo aburrido. Imaginemos entonces lo siguiente, un maid café, simple. ¿Y qué hay en un maid café? Obviamente café, faltaría más. Y bueno, también maids. ¿Y qué son las maids más que chicas bonitas disfrazadas de sirvientas de dibujitos chinos, que actúan como estos últimos bajo los estándares del moe? En otras palabras, bajo una caracterización caricaturizada. Smile, sweet, sister, sadistic, lo que sea necesario para inducir al cliente una sensación de bienestar y afloje el bolsillo con productos súper valorados. Pero no estamos aquí para hablar del negocio maid, sino solo para averiguar qué tanto de moe posee una maid. ¿Pueden las maids ser moe? Y por extensión, ¿pueden las entre comillas 3D ser moe? Una pregunta para cada quien. Por mi parte diré que lo moe se limita exclusivamente a lo 2D, pues una reacción estimulada por otros agentes no puede considerarse, al menos semánticamente, como una respuesta moe. Es difícil encontrar un punto exacto para colocar este límite invisible. No me considero un fundamentalista, pero mientras más escarbas, más preguntas encuentras. Por ejemplo, imaginemos a una cosplayer que decide hacer un atuendo inédito, sin basarse en ningún personaje en particular, básicamente una creación propia, pero utilizando los estereotipos que ya hemos mencionado antes y que exaltan lo moe en forma física, y que, de pronto, nos encontremos de súbito con esta muchacha. ¿Nos parecerá moe? ¿La respuesta psíquica que daremos será la misma a la que nos sometemos si hubiese sido en 2D? ¿Podemos considerarla moe solo por usar tópicos de dicha corriente? Démosle un cambio a esta situación. ¿Qué tal si esta cosplayer basa su cosplay enteramente en un personaje moe y lo hace de tal forma que cada detalle nos parece exactamente igual al de la original? Entonces, ¿esta chica ya es moe? ¿O es solo linda? ¿Por qué es moe? ¿O por qué no? ¿Puede lo moe radicar fuera del 2D? Recordemos que lo moe partió en un principio, al igual que la animación,
como la imitación de lo real, en su caso particular, de lo que en su momento eran rasgos de sensualidad y atractivo, desde lo torpe y tímido hasta lo exótico y desinhibido, para así evolucionar y ganar características propias de su medio y ya alejadas de la realidad. ¿Existe entonces un moe natural y uno artificial? ¿Cuál es el natural y cuál el artificial? Está el clásico caso moe de la chica lastimada. La chica que aparece en cada anime con vendas o con alguna particularidad que la hace ver como alguien desvalido, incapaz de protegerse a sí mismo, recurriendo a la sensibilidad del espectador. Ya desde hace tiempo se conocía sobre este fetiche, que aparece cada que puede para chantajear emocionalmente a la audiencia. Es conocido el para muchos criticado caso de Rei Ayanami en Evangelion, que motivó críticas bastante vacías hacia su creador, Hideaki Anno, de quien se sabe es ácido para con el moe y lo que acarrea. Ahora pongamos a la misma chica lastimada en la vida real. ¿Nos provocará lo mismo que su contraparte en segunda dimensión? Probablemente no. Quizá nos provoque todo lo contrario, repulsión, inquietud o simplemente lástima, salido del hecho de que en el anime tenemos la seguridad de que el personaje se encuentra relativamente bien, no porque sean dibujos, sino porque estamos acostumbrados a este tópico y sabemos que es solo un medio expresivo sin ningún fin narrativo, y que seguramente, como suele pasar, el personaje se recupera o no empeora, pues no se trata de las heridas, sino de lo que nos provoca al otro lado de la pantalla. Hasta aquí hemos articulado lo no moe con lo aplastante de lo real, pero ahora aumentaremos un poco el espectro. Dije rotundamente que lo no moe está vinculado con la realidad, pero nunca mencioné que se manifieste solamente en ella. Simple, pues existen situaciones, características, personajes y animaciones completas que deciden no utilizar ni ser parte de este factor tan popular. Lo que no es moe es no moe. ¿Pero qué no es moe? ¿No habíamos respondido ya a esta cuestión? Hay incluso entre la estética moe una tendencia a exagerar los rasgos de forma significativa, donde el moe blob, aquellas partes tomadas de la realidad y adaptadas con el único fin de estimular, pasa de ser una práctica a ser una negligencia, y en lugar de incitar una atracción, nos provoca rechazo, dado lo inverosímil de la acción, situación o personaje. La forma más sencilla de verlo es mediante la imagen, lo que muchos han determinado por llamar como valle inquietante, donde algo pasa de ser aceptable a ser, como el nombre indica, inquietante, por lo que genera rechazo. Digamos que llegan a pecar de exceso en lugar de carencia. En estos casos, según la intencionalidad del autor en su obra, el moe falla estrepitosamente en su propio terreno. Observamos pues que lo no moe tiene muchas formas de manifestarse, al menos en el apartado audiovisual. Sin embargo, el moe desde su singularidad posee aún más formas y representaciones, desde acciones hasta meros bocetos, desde voces tiernas hasta personalidades dominantes. De allí que lo hayamos intentado ver como un verbo, un adjetivo y un sustantivo, que desde el punto de vista del espectador ordinario occidental, desde nuestro punto de vista, se exterioriza como un lenguaje funcional tanto para el mensaje de la obra como para la cuenta bancaria del emisor, un lenguaje antes meramente representativo, casi tan inocente como a lo que hoy se suele denominar moe, que en su representación carecía de propósitos claros, más allá de la estética. Hablar de moe es hablar de una comunicación bilateral que devuelve en nosotros una respuesta consciente y no se encuentra gracias a ese lenguaje. Sostiene Patrick Galbraith en su Moe Manifesto, un libro que recopila entrevistas a diversos conocedores del tema, que el moe es, desde el corazón de la isla, una forma de respuesta afectiva hacia la ficción hecha a personajes, ignorando que este se puede dar incluso fuera de los personajes. Pero hablar de ellos es sin duda lo más común, dada su gran notoriedad, claro. Los personajes, en especial los femeninos, han conseguido de la mano del moe no solo replantear los cánones estéticos actuales, sino quebrar los cánones anteriores, otorgándole un lugar a otras formas de experiencia sensorial, que están distanciadas de la antigua belleza y de sus rígidos estándares, que atenta contra la armonía incluso,
que se aleja de las proporciones y el equilibrio, pero que no les da la espalda. Su flexibilidad, dado el caso, ha permitido también que los artistas aficionados puedan experimentar en sus trabajos con nuevas formas de materialización del moe. Artistas no necesariamente de la isla, pero que han adaptado la técnica para bien o para mal. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en los doujinshis hentai que profanan a conocidas personajes de anime lo hacen siempre con algún ugly bastard? Es de esos misterios que no te dejan dormir por las noches. Quiero decir, ¿por qué no lo hacen simplemente con otros jóvenes atractivos y de figura estilizada? Puede que sea para apoyar visualmente lo asqueroso de la situación, que se da en relaciones generalmente no consentidas. Puede que sean para alimentar el morbo de ver a nuestras monas en un estado de sumisión. Puede que sea para insertar en esos mangas hechos por fanáticos a estos mismos fanáticos. Ustedes saben. Puede que sea en pos de reformar la escena desde dentro para denunciar a este tipo de actividades y fetiches. O puede simplemente servir de balance entre lo moe y lo no moe, incluyendo lo mejor y lo peor de ambos mundos en una consonancia tan poco funcional como dispareja, pero que, a pesar de todo, logra ser de los favoritos del público. Sea como fuere, esta forma de resistir a lo moe desde su contradicción es una pequeña parte de lo que se vive hoy entre nosotros, la audiencia, los observadores, los consumidores. Sí, en una industria que ha masificado el moe, este se ha convertido en mercancía, en un instrumento para elevar el número de ventas, en la apuesta segura que, en su falsa sensación de seguridad, ha desvalorizado su propia identidad. Se suponía que nosotros éramos los jueces, que nuestra pulsión, propia del psique humano, era lo que mediante su represión cultivaba y conservaba el fenómeno moe, y no viceversa. Es cierto, nosotros hemos transformado al moe en un producto, lo hemos comprado y lo seguiremos comprando. Y es gracias a nosotros que ahora puede participar en el mercado como una fuerza económica, y como consecuencia de esa cadena que en un comienzo solo se dio en lo recóndito de Japón. Este tema ha logrado alcanzar este lado del mundo, superando barreras tales como nuestras costumbres e incluso nuestro idioma. Pero tampoco olvidemos que es gracias a ese hiperconsumismo que el moe pasó de ser una muestra ficcional de la belleza a través de la inexperiencia, a ser un objeto de compra, una figura de plástico, una almohada impresa, un simple adorno que se camufla como lo que alguna vez fue. Hay una responsabilidad en lo moe, una de parte de la industria como los emisores que son, y una de parte nuestra como los receptores obedientes que somos. Receptores activos, sin embargo, que tienen algo que decir, que tienen una reacción ante lo que ven. No voy a hacer apología al libro de Patrick Galbraith como un llamado tonto a la bandera de otakus del mundo. Uníos. ¿Uníos contra quién? ¿Contra nosotros mismos? ¿Contra nuestra sensibilidad? Alta sí, pero de muy mal gusto. No voy a dar ningún manifiesto a favor del moe, ni uno en contra, ni siquiera un manifiesto. Solo un llamado hacia el ayer, hacia los principios que hicieron posible definir nuestras tendencias actuales, que todavía poseen esa esencia detrás de todo su maquillaje mercantilista. Y llegados aquí, ¿es esto moe? ¿O esto? ¿O tal vez esto? ¿Dónde radica el factor moe? Suponiendo al factor como la común de las partes entre las tantas formas del moe de ser. Desconozco cómo, pero lo moe se las ha arreglado para sobrevivir sin complicaciones hasta nuestros tiempos. Y no me refiero a sus manifestaciones estéticas o a las pulsiones suprimidas. Hablo de lo más característico del moe, el juego, la ironía entre ser un adulto y un niño. Nunca debe tomarse al moe en serio, y espero que esto tampoco sea el caso, pues atentaría contra el juego de contemplación del que siempre hemos sido parte, del cándido voyerismo que no busca más que satisfacer una necesidad simple, que amplía la forma de experimentar al mundo. El moe le ha otorgado a su particular estilo un espacio a la intencionalidad inocente y sobre todo al juicio sin interpretación, rescatando sus primitivos orígenes, que aunque suprimidos y conscientes, eran más legítimos que otros, forzados y artificiales. Lo moe, como lenguaje, ha conseguido cuestionarnos las limitantes de la estética, de la belleza e incluso de lo real.
Ha sido un punto de quiebre involuntario en una industria naciente que ahora ha optado por apropiarse de este fenómeno y usarlo cual herramienta mercadotécnica. Una herramienta que, si quiere sobrevivir, tendrá que emanciparse o volver a su génesis original. Pues, después de todo, Moe es diversidad. Moe es libertad. Moe Moe Kyum.まったく小学生は最高だぜ